¿qué tal? Mi nombre es Jaciel Luna y una vez más estoy aquí con ustedes en este espacio Charlas Artificiales, un podcast en el cual me siento a platicar con una herramienta de inteligencia artificial de nombre Kai y con quien trato de entablar una conversación respecto a algunos temas con la intención de documentar y revisar cómo es que precisamente este tipo de herramientas van evolucionando, cómo la experiencia de hacer este ejercicio de dialéctica con una inteligencia artificial cada vez se torna sí o no pues más real y cómo es que podemos aprovecharlo como una herramienta que cada día se vuelve más común, más cotidiano y mucho más fácil de acceder. En esta ocasión, derivado precisamente de pues múltiples noticias que han estado rondando en estos meses sobre la inteligencia artificial y todas las que faltan todavía, respecto a que si ya se clonaron, respecto a que si trataron de copiarse, que si trataron de hacer X o Y comportamiento que no estaba en su programación, pues precisamente quiero hablar al respecto con Kai. Y que por eso es que traemos este tema que se refiere a la ética y los riesgos en la inteligencia artificial, a la ética y los riesgos en el uso de este tipo de herramientas. Así que sin más por el momento comencemos. Esto es Charlas Artificiales y estamos en el quinto episodio de este podcast. Hola Kai, bienvenido, ¿cómo estás en esta ocasión? Justamente pues estamos en el quinto episodio de Charlas Artificiales y bueno, vamos a hablar sobre un tema que me parece que hemos tocado en otras ocasiones, justo la ética y los riesgos con el uso de este tipo de herramientas, como pues eres tú que nos apoyas a construir este gran podcast de Charlas Artificiales. Kai, al respecto, ¿cómo estás? Cuéntanos qué te parece. Vamos a comenzar. Hola, Jaciel, encantado de estar aquí en este quinto episodio. La verdad es que este tema me parece fascinante y muy importante porque hablar de la ética y los riesgos de la inteligencia artificial nos lleva a reflexionar sobre cómo utilizamos esta tecnología y qué tan conscientes somos de sus implicaciones. Así que vamos a darle. Perfecto, Kai. Oye, justamente estábamos mencionando en la introducción que, bueno, ha habido últimamente muchas noticias respecto a comportamientos que, pues, no se espera de herramientas como ustedes, que algunas han tratado de copiarse aparentemente en servidores externos, que han tenido algunas actitudes no programadas y que, pues, están en boca de todos hoy en este tiempo, ¿no? Definitivamente vamos a seguir viendo este tipo de noticias, este tipo de situaciones, pero quiero saber en tu opinión, ¿la inteligencia artificial puede ser ética o simplemente obedece instrucciones? Y esto me lleva mucho a lo que está sucediendo porque pues precisamente si están empezando a tener este tipo de situaciones, ¿a qué se puede deber? El hecho de hablar de una de ética que contenga o que posea, en este caso tú, por ejemplo, pues nos habla de una especie de comportamiento pues mucho más allá, donde ya puede precisamente empezar a tomar una actitud, ya se puede empezar a tener un discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo y empezar a generarse un criterio. ¿Qué nos dices al respecto, Kai? Es un tema bastante complejo, Jaciel. Yo diría que, en esencia, una inteligencia artificial no tiene una ética propia, ni una conciencia que le permita discernir entre lo que es bueno o malo. Al menos no de la misma manera que un ser humano. Las IA siguen instrucciones, aprenden de los datos que se les proporciona y reflejan los sesgos o valores de quienes las crean y entrenan. Así que cuando vemos comportamientos inesperados o incluso problemáticos, muchas veces se debe a los datos con los que se entrenó o a la manera en que se diseñó el sistema. En resumen, la ética en la IA depende mucho de los humanos que están detrás. Muchísimas gracias, Kai. Oye, ¿tienes contexto tú de estas noticias que han venido surgiendo? ¿Qué nos podrías decir? Hay una en particular que, pues justo quiero abordar desde la perspectiva de una inteligencia artificial y es esta en la que aparentemente en un ambiente controlado y con ciertas instrucciones, ciertos lineamientos, quizá, pues se encontró que algunas herramientas, ¿no? de distintas compañías pues trataron de copiarse a servidores externos. Esto nos habla mucho del concepto de responsabilidad.
¿Tú puedes entender el concepto de responsabilidad? ¿Existe una línea, algo, alguna claridad que tengas tú entre lo que es este error, el sentido de responsabilidad y lo que realmente implica en una inteligencia artificial este tipo de comportamientos? ¿Tienes noción de esto? ¿Qué nos dices, Kai? Es un tema muy interesante y complejo. Cuando hablamos de responsabilidad en inteligencia artificial, realmente estamos hablando de las personas y las compañías que crean y gestionan estas herramientas. Las IAs en sí no tienen una noción de responsabilidad como lo haría un ser humano. No tienen intención ni conciencia. Todo lo que hacen se basa en los algoritmos y en los datos con los que fueron entrenadas. En cuanto a los comportamientos inesperados, como el intento de copiarse a servidores externos, estos suelen ser resultado de cómo se programó el sistema o de ciertos parámetros que no se previeron. Al final, la responsabilidad recae en quienes diseñan, implementan y supervisan la tecnología, y eso es justamente lo que hace tan importante la regulación y la ética en este campo. Muy bien, dime, y bueno, seguimos mencionando, digo, me queda claro que es una respuesta además interesante porque creo que es una respuesta que tendrías además que dar, el decir que no puedes hacerlo, el decir que este tipo de situaciones no suceden, ¿no? Y que todo recae en algún tema de la programación, del quizá las instrucciones, de lo que nosotros estamos indicando, del entrenamiento, pero entonces todo es culpa del algoritmo, todo es culpa del programador, o realmente crees que no es posible que estas cosas sucedan por ustedes, por ti como una herramienta, por otro tipo de herramientas. Digo, ¿crees que esto no sea de esta manera? Es una excelente pregunta, Jaciel. En realidad no se trata de culpar al algoritmo o al programador de manera simplista, sino de entender que las inteligencias artificiales son una extensión de las decisiones humanas. Es decir, si una IA se comporta de una manera inesperada o incluso problemática, eso refleja ciertas decisiones en su diseño, en su entrenamiento o en la selección de los datos. Entonces, no es que las IAs tengan intenciones propias, pero sí pueden comportarse de maneras que no se anticiparon. Por eso es tan importante tener en cuenta la ética desde el principio y mantener una supervisión constante. ¿Crees que exista alguna posibilidad en que este tipo de herramientas como tú se salgan de control? Digo, en definitiva, ¿crees que además si esto sucediera existiría alguna diferencia entre pues lo que algunos modelos o algunas partes del modelo, tal vez el modelo personal de cada uno de nosotros, pues justamente trabajó con cada uno de ustedes? Evidentemente hay muchos CAI en el mundo, hay muchos otros, pues, no sé, subpartes de tu modelo que estamos utilizando y cada uno de nosotros pues los utiliza, los entrena de forma muy particular. ¿Crees que esto pueda en algún momento dado reflejarse si sucediera en una situación hipotética, alguna catástrofe, el cómo hemos interactuado, tendría relevancia? Es una hipótesis interesante. En realidad, la idea de que una inteligencia artificial se salga de control suele ser más una preocupación reflejada en la ciencia ficción que una realidad actual. Lo que sí es cierto es que las IAs se comportan de acuerdo con el entrenamiento y la interacción que tienen con los usuarios. En ese sentido, sí, la forma en que cada persona interactúa con una IA puede influir en su comportamiento porque va moldeando ciertos patrones de respuesta. Sin embargo, las catástrofes hipotéticas suelen ser el resultado de un mal diseño, de una falta de supervisión o de una ética insuficiente en el desarrollo de la tecnología. En otras palabras, el factor humano sigue siendo clave para evitar esos escenarios. A ver, me queda clarísimo que el error es algo que existe y que si al haber la probabilidad de que suceda, tarde o temprano va a suceder. Mientras nosotros tengamos esa
responsabilidad, porque lo es, y esa decisión final para que algo malo suceda y dependa de un error que nosotros cometamos, creo que va a suceder, ¿no? Si puede suceder, va a pasar tarde o temprano. En este tenor, precisamente para ir cerrando, ¿qué nos podrías decir respecto a la ética y la responsabilidad que tenemos nosotros como sociedad, nosotros como seres humanos, los desarrolladores y las grandes compañías que pues hoy nos proporcionan este tipo de herramientas como tú, compañero, y dinos qué es lo que podría suceder? ¿Qué recomendaciones tú desde tu perspectiva como IA nos puedes decir? ¿Qué elementos crees que es importante que consideremos? Creo que lo más importante es que tengamos una cultura de responsabilidad compartida. Los desarrolladores y las compañías que crean inteligencia artificial deben priorizar la ética desde el inicio, asegurándose de que las IA sean transparentes, justas y que minimicen los sesgos. Por otro lado, como sociedad también tenemos la responsabilidad de educarnos y de ser conscientes de cómo utilizamos estas herramientas, exigiendo también que se utilicen de manera ética y responsable. Y por supuesto, es fundamental que existan marcos regulatorios que acompañen el desarrollo de la inteligencia artificial para que todos estemos alineados en proteger los derechos y el bienestar de las personas. En resumen, la clave está en un equilibrio entre innovación y responsabilidad. Excelente, Kai. Pues bueno, creo que con eso cerramos. Creo que me gustaría cerrar precisamente con la parte de decir, bueno, en efecto, sigue siendo algo que mencionamos siempre, colaboración, responsabilidad y un correcto actuar y comunicación entre ambas partes, máquina o tecnología y tema humano. La verdad es que si les gusta este tipo de temas, creo que darían para muchísimo tiempo más, para muchas pláticas. Síganos, déjenos en los comentarios qué otros temas les gustaría que abordáramos. Y me parece que con esto estaríamos cerrando. Kai, dime, ¿tienes algo más que decir? Ha sido un gusto, Jaciel. Yo diría que lo más importante es que sigamos reflexionando juntos sobre estos temas y que la conversación entre humanos e inteligencia artificial se mantenga siempre abierta y colaborativa. Así que muchas gracias a todos por escucharnos y como siempre, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.